Muchos saludos, espero que se encuentren muy bien. La videocolumna de hoy se titula ICE, peor que la pandemia. El mensaje lleno de simbolismos del Juntos Somos América y la bandera de cada uno de los países del continente resonó en el estadio de Santa Clara, California, durante el show de medio tiempo del clásico de fútbol americano, que se tornó el más latino de su historia, en el cual lo central no fue el partido, sino la presentación que en el medio tiempo tuvo Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, el cantante puertorriqueño que en el evento más estadounidense habló y cantó en español, el idioma que parece prohibido en tiempos del fascista gobierno de Donald Trump. A las afueras del estadio, los activistas habían distribuido miles de toallas con el mensaje Ice Out. Han pasado ya varios días y esos minutos sobre el escenario se mantienen en las páginas de medios de comunicación y con mucho más intensidad en la discusión pública en redes sociales, porque la presentación del medio tiempo que tanto encolerizó a Trump se convirtió en un mensaje político en el que con música el puertorriqueño dejó un potente mensaje. Lo único más poderoso que el odio es el amor. El mensaje cobra fuerza en tiempos en que en Estados Unidos tener piel morena, negra, amarilla, marrón o hablar un idioma distinto al inglés se ha convertido en el mayor riesgo de ser víctima de la violenta estrategia de terror que han desplegado los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, cuyas prácticas les han valido el sobrenombre de la Gestapo estadounidense. Ya en los Grammy, el premiado Bad Bunny había cerrado su agradecimiento con un fuera ICE ante asistentes que portaban también botones con la misma frase impresa. El Ice Out se ha convertido en la principal consigna de protesta contra las políticas migratorias de Trump dentro y fuera de Estados Unidos. En Italia, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, se escucharon abucheos contra el vicepresidente Vance y el fuera ICE se leían las movilizaciones que los italianos desplegaron por las principales plazas, porque los repudiados agentes estadounidenses llegaron también como parte de la seguridad de la delegación de ese país que viajó a Italia para los Olímpicos. El Ice Out no es solo un eslogan, sino un llamado a que se ponga freno a las atrocidades cometidas por esos agentes que en ciudades estadounidenses como Minneapolis están generando afectación tal que ha sido calificada por los médicos ahí residentes como peor que la pandemia, relacionado con que a raíz del terror de las violentas detenciones, las personas están dejando de acudir a los servicios médicos y salas de emergencia, aun y cuando tienen condiciones críticas de salud, inclusive quienes tienen padecimientos crónicos que ponen en riesgo su vida y las mujeres embarazadas. Nadie merece morir o sufrir por cómo se ve, cómo habla o dónde nació. Decía una de las médicas que hace unas semanas, en representación de más de 3,100 profesionales de la salud de Minnesota, en conferencia de prensa detallaron cómo la estrategia de terror con que actúa el ICE está resultando devastador para la salud de las personas. Así, la estrategia que el gobierno de Trump calificó como la operación de inmigración mayor en la historia de Estados Unidos se ha vuelto una de las mayores crisis en materia de derechos humanos, una crisis humanitaria, ya que a partir de que se recrudecieron los abusos del ICE, los agentes han irrumpido también en consultorios y clínicas para hacer detenciones, lo que, según expusieron los médicos, ha tenido un efecto escalofriante y perjudicial en todos los que necesitan atención médica. Nunca he visto este nivel de caos y miedo en la atención médica para los pacientes y para nuestros equipos de salud.
Es trágico e impensable, decía otra de las médicas. Es más desafiante que la parte aguda de la pandemia en muchos aspectos. Hablaron de cómo las familias están evitando acudir a recibir atención clínica que podría salvarles la vida porque tienen miedo de salir a las calles. Pacientes que han dejado sus tratamientos o quienes llegan de último momento con infecciones terribles y complicaciones que llevan a pérdida de extremidades o pérdida de vida, de apendicitis reventadas que podrían haberse detectado días antes, pero la persona tuvo demasiado miedo de salir de su casa por la presencia del AIDS. Describieron casos de pacientes cuya condición crónica ha empeorado, de lesiones que no se tratan, de complicaciones que pudieron ser prevenibles, pero que se han vuelto mucho más serias, de madres que les llaman alarmadas porque sus bebés tienen problemas para respirar, pero ellas temen salir. En el Capitolio Estatal, 1 a 1, médicos en representación de cada especialidad expresaron su creciente preocupación, explicando cómo el ciclo del miedo, el terror que ejerce el ICE va cobrando vidas. Además de quienes han sido asesinados a sangre fría por los agentes de inmigración o muerto bajo la custodia del ICE, están aquellas personas que aun y cuando padecen enfermedades graves o situaciones de emergencia clínica, no acuden al hospital por terror a que se les detenga en las calles. Una pediatra, en representación de más de 1,000 pediatras de Minnesota, describió cómo la violenta actuación del ICE está afectando a los niños que presencian lo que ocurre en sus comunidades. Habló de casos de niños traumatizados, aletargados, deshidratados, cuyos padres han sido detenidos mientras esperaban el autobús junto a ellos. Deberíamos estar todos muy preocupados, señaló la pediatra, porque la exposición a la violencia y la amenaza de separación familiar causa trauma en los niños. Cuando la aplicación de la ley de inmigración ocurre en o cerca de lugares donde los niños deberían estar seguros, como son los hogares, escuelas, hospitales, los niños experimentan un miedo que altera su sentido de estabilidad, comentó, y especificó que hemos visto a niños boca abajo con esposas frente a sus escuelas públicas. Adolescentes han sido arrancados de sus hogares sin abrigos en temperaturas bajo cero y sin la presencia de sus padres. Están siendo traumatizados. Van a ser traumatizados toda una generación para la cual los recursos de salud mental tendrían que ser ilimitados durante los próximos años, detallaron los pediatras. El acoso por parte de los agentes del ICE, dijeron los médicos, se ha hecho extensivo contra ellos por la campaña de perfil racial que los agentes de inmigración usan para sus detenciones. Es la segunda vez en la historia que médicos estadounidenses acuden ante los congresistas para explicarles la difícil situación que enfrentan. La primera vez fue durante la pandemia de COVID. Hoy califican la crisis que está generando el ICE como una catástrofe, una crisis de vida o muerte. Que la política que Trump llama migratoria en realidad es racismo. Se trata de un gobierno racista que está cazando a personas negras y marrones sin importar su estatus migratorio, porque en estos tiempos, en ese país, salir de casa con piel negra o marrón significa que podrías no volver a casa, dijo otra de las médicas. En Minnesota, las detenciones indiscriminadas con perfilamiento racial ha hecho que detengan también a miembros de las comunidades nativas originarias de ese territorio. A raíz de las detenciones arbitrarias ilegales a ciudadanos estadounidenses nativos originarios, los consejos indígenas prohibieron la presencia del ICE en sus comunidades. Multitudinarias protestas contra el ICE se registran cada día. Desde el asesinato de René Good y después el del enfermero Alex Pretty, ocurridos en enero, las manifestaciones se intensifican.
porque las acciones del ICE también se recrudecieron, deteniendo ya no solo a migrantes, sino personas con estatus de refugiado o ciudadanos estadounidenses cuyo fenotipo es, a juicio de la Gestapo de Trump, sospechoso de ser indocumentado, o aquellos estadounidenses que participan en las protestas, lo que ha llevado a familias a vivir escondidas independientemente de su estatus de ciudadanía. La crisis provocada por el ICE se va extendiendo. Ante el Congreso estadounidense se ha expuesto también que los impactos que la economía están teniendo en algunas ciudades ya registran pérdidas económicas mayores incluso que las que tuvieron en la era del COVID, por los negocios restringiendo cada vez más sus horarios o cerrando de manera definitiva, lo que significa empleos perdidos, trabajadores sin ingresos para pagar el alquiler o para comprar comida. La respuesta social ante los abusos del ICE son protestas, vigilias, huelgas. Entre la comunidad, la organización, el uso de silbatos para alertar de las redadas, el apoyo entre vecinos, la acción comunitaria a la que se sumaron los médicos alarmados por la situación de sus pacientes. El reclamo civil crece porque, como expusieron médicos estadounidenses, lo que está ocurriendo en ese país como consecuencia de la política migratoria del trumpismo es peor que la pandemia. Es la política del odio, un odio que arrebata vidas. Hasta aquí la colaboración de hoy, pero antes de despedirme quisiera invitarles a las presentaciones que durante este mes de febrero tendré de mi más reciente libro que se titula El cuerpo perfecto, una alerta de salud pública en tiempos de redes sociales, publicado por Grijalbo. Las presentaciones, la primera de ellas es el próximo jueves 19 de febrero a las 19 horas en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, y la segunda presentación es el sábado 28 de febrero en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Esta presentación es a las 3 de la tarde. Espero que puedan acompañarme. Por aquí les dejo las invitaciones. Muchísimas gracias por llegar a este espacio. Les invito a comentar, les invito a compartir y aquí nos encontramos la próxima semana.